Bienvenidos estimados estudiantes a la aula virtual de la institución educativa Tecnológicos Constructores. En esta oportunidad, el área de Ciencias Sociales, vamos a continuar con el curso de Historia del Perú para el aula senior, la sesión 1 o tema 1. El tema que corresponde es Civilizaciones de América Prehispánica, la civilización maya. Bueno, vemos esta imagen que corresponde a América del Sur, ¿no? Y también más arribita está América del Norte. Es decir, en toda América, el territorio americano no solo se desarrolló la cultura andina, como vemos acá, no solamente los incas. En América del Norte también se desarrolló una importante civilización, que es la cultura maya. Pero también está la azteca, ¿no? Que es la parte roja, la maya color verde, y la cultura inca, que es toda esta parte de acá. Fueron las culturas más importantes de América. Los mayas, específicamente este color verdecito de acá, se desarrollaron en la península de Yucatán en Centroamérica. En estos territorios actualmente se encuentran los países, como vemos acá en este mapa, de El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y México. Al igual que el imperio de los incas, el fin de la sociedad maya se dará con la llegada de los europeos. En el caso de Mesoamérica será el español Miguel Urzúa quien lo conquistará en el año 1697, y tal la llegada de Cristóbal Colón a América. El desarrollo histórico de la civilización maya se da en dos tiempos, una periodificación, tanto el imperio antiguo, que abarca del siglo IV al X, y el imperio nuevo, que abarca del siglo X al XVIII. El imperio antiguo, que se da entre los años 300 y 900 después de Cristo, la civilización maya gozó de un periodo de esplendor cultural. Se caracterizó por la construcción de ciudades como el Tikal. Acá vemos la imagen de lo que es el Tikal, es la ciudad más importante, ¿no? También está el Palenque, el Auxachtún, el Quirigua, entre otros. En esta metrópolis se construyeron centros cívicos ceremoniales de grandes dimensiones donde habitaron miles de pobladores. El final de esta etapa del imperio antiguo se explica con el abandono progresivo de las ciudades y la emigración hacia diferentes zonas de Yucatán, lo que trajo como consecuencia una crisis política, social y económica. Así da paso al imperio nuevo, que abarca, como habíamos mencionado, del siglo X al XVII. La posterior crisis se produce en una época de florecimiento, con la cual se inicia un nuevo periodo. En este periodo se desarrollan ciudades como el Chichén Itzá, el Mayapán, el Uxmal, entre otros. Muchos factores causaron la decadencia de los mayas, plagas, desastres naturales. Sin embargo, el factor más importante fue la lucha continua entre los pueblos, lo cual aprovecharon los conquistadores europeos en 1697. Hay una imagen de la lucha continua entre los pueblos mayas. Tenemos la organización política y social, ¿no? Los mayas no llegaron a consolidar un estado unitario o central, se organizaron en ciudades-estado, lo cual eran gobernadas por un jefe cuyo cargo era hereditario. Acá vemos que fue una sociedad jerarquizada y cada ciudad-estado se organizaba de la siguiente manera. Pongo en ejemplo el del triangulito porque la cúspide o la parte de arriba de la pirámide, el puntita, es lo que gobernaban. Y siempre hago referencia en este triangulito porque son la minoría. Mientras que vas bajando, acá al último está la base de todo, son el pueblo, entre otros grupo de personas, ¿no? Que son la mayoría. En esta parte de arriba tenemos al Halash Uinik y la nobleza, formada por los monarcas y los jefes locales. Concentraban el poder político, religioso y militar. Ahí vemos al Halash Uinik. Tenemos el Alaquín, que era el sacerdote. Este grupo tuvo un gran poder e influencia en el pueblo maya debido a sus conocimientos de astronomía, indispensables ¿para qué? Para la agricultura. Se encargaban de los rituales y su cargo era hereditario. Más abajito tenemos al pueblo, quienes se dedicaban a la agricultura y eran la principal mano de obra en los trabajos que mandaba el Estado. Y por último tenemos a los esclavos, que eran comprados o capturados como prisioneros de guerra. Se les forzaba a trabajar sin pago alguno o en el peor de los casos eran
sacrificados. Ahí vemos la imagen de un sacrificio maya, ¿no? Posteriormente tenemos la economía maya, que son dos específicamente. Una de ellos, y la más importante, es la agricultura, que fue la base de la economía maya, la cual complementaron con la caza y la pesca, y entre sus principales cultivos tenemos el maíz. Así como observamos acá en la imagen, lo principal es el maíz hasta el día de hoy en México, ¿no? El área de cultivo se amplió gracias a los grandes avances en la agricultura. Se construyeron los cenotes, que eran lagos naturales, y los bancales, que eran terrazas de cultivos en pendientes, así como en la cultura de Tiahuanaco, ¿no? Después tenemos lo que es el comercio como segundo punto. ¿Qué cosa permitió el comercio? Bueno, obtener materias primas como el cobre, el jade, plumas, granos de cacao y la obsidiana. Con estos elementos se producían herramientas o instrumentos que eran utilizados para las ceremonias de sacrificios humanos, ¿no? Entre otros. También se organizó una amplia y compleja red comercial, tanto en el interior como en el exterior, hacia regiones de Mesoamérica, ¿no? Acá vemos bien el intercambio de pueblos mayas, ¿no? Eso permitió una red organizada, amplia y compleja comercial. Después tenemos lo que son las manifestaciones culturales. Tenemos acá en este punto tres subpuntos: la arquitectura, escultura y cerámica, ¿ya? En cuanto a la arquitectura, los mayas construyeron importantes centros ceremoniales con asentamientos de población. Estos edificios eran las sedes de las ciudades-estado. Ahí en la imagen podemos ver al Tikal, al Chichén Itzá. Un elemento fundamental de su arquitectura lo constituye el arco falso, también llamada bóveda maya. Sus construcciones servían como templos, palacios, incluso como observatorios astronómicos. Restos arqueológicos evidencian espacios de reunión pública donde se presume se realizaban el juego de la pelota, ¿no? Algunos sitios importantes es el Tikal, el Palenque, el Chichén Itzá, entre otros, ¿no? En cuanto a la escultura, se utilizó en la decoración de los recintos arquitectónicos, utilizando la técnica de altos relieves y bajos relieves. Trataban de no dejar espacios en blanco y registraban en estas obras la historia de su ciudad. Y por último tenemos a la cerámica, que se emplearon diferentes técnicas: cerámica incisa, figura en relieve o pintadas. Con frecuencia decoraban con glifos o complicadas escenas, así como vemos acá en este dibujito pequeño. Siguiente punto, hay una imagen del juego de la pelota, que posiblemente es el antecedente del fútbol, ¿no? Tenemos como siguiente punto los avances científicos. Tenemos dos puntos importantes en este caso, que son las matemáticas, en que su sistema numérico fue vigesimal, es decir, basado en el número 20. Fueron los primeros en el uso del cero en la numeración, que les permitió realizar varias operaciones matemáticas. Acá en este ejemplo, este es un resto arqueológico que se ha encontrado de los mayas en cuanto a los números, ¿no? Acá está el 0 era representado así, el 1 así, el 2 así, el 3 así sucesivamente, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es el calendario maya. Elaboraron un complejo calendario de 365 días a partir de la observación del movimiento de los astros y definir con precisión los ciclos del sol, la luna y los eclipses. Con estos datos armaron una tabla de predicción a la que solo tenían acceso los sacerdotes, que es esta imagen de acá, el calendario maya, ¿ya? Este es el calendario maya, cada uno representaba un tiempo, ¿no? Posteriormente tenemos lo en cuanto a la religión. Los mayas fundamentaron todos los aspectos de su vida en torno a sus creencias religiosas. Por ello, se construyeron imponentes templos donde realizaban sus ceremonias. Habíamos mencionado anteriormente en la pirámide social, ¿no?, que el aquín o el sumo sacerdote era quien dirigía las ceremonias religiosas, donde eran frecuentes los sacrificios humanos como ofrenda a los dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Bueno, tenemos tres principalmente, ¿ya? El Hunakku, que era el creador de todo y el padre de los dioses. Acá está su imagen. Después tenemos al Ixagma, que era el señor de la sabiduría, dios solar, fundador de los mayas, ¿ya? Él es el fundador de los mayas, ¿ya? Es hijo de Hunakku. Y por último tenemos a Kukulcán, que es el más conocido, es la serpiente emplumada, ¿no? Ahí tenemos su imagen también. Posteriormente tenemos lo que es la escritura maya.
los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura, lo cual era jeroglífica e ideográfica, representación de ideas, ¿no? Representaban a través de dibujitos todas sus ideas, y cada uno de esos dibujitos significaba una palabra. Las inscripciones las hacían en diferentes soportes como las piedras o paredes. Y por último tenemos la decadencia de los mayas. ¿A qué se debe esto? Pues a lo largo de la historia de los mayas se aprecia un proceso de poblamiento de sus ciudades seguido por otro de desplazamiento, es decir, en un tiempo se quedaban en un lugar y después de pasado digamos 10 años se movían hacia otro lugar, lo cual esto llevó a que al rápido crecimiento, esto llevó a que los lugares donde iban habitando se iban despoblando, ¿no? Se iban quedando vacíos, irse a otro lugar y empezar nuevamente otro. Bueno, entre las causas que normalmente se habla sobre la decadencia de los mayas son estas tres, ¿no? El rápido crecimiento de la población que los llevó a buscar más recursos, el talado y quema exhaustiva de los bosques provocaba el desgaste de las tierras, obligando a la población a buscar otras tierras, y finalmente los mayas fueron conquistados por los europeos, ¿no? Ahí está el encuentro de Hernán de Cortés con el pueblo maya. Bueno, eso es todo, estimados estudiantes. Esperemos que se encuentren bien y que puedan leer el libro y también resolver las preguntas del mismo, ¿no? Hasta pronto, un gran abrazo.